Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Betty Mágica Crochet, en donde hacemos todo tipo de personajes. Amigas, amigos, vamos a seguir con la realización de Mitsuri-kan Roji. Es un pilar más de nuestra colección de Kimetsu no Yaiba. Recuerden que ya tenemos a varios personajes aquí en el canal, incluyendo a 2 pilares. Este es el tercer pilar que realizamos, así es que corran, vayan a hacer los demás para que completen su colección. Como siempre, quiero pedirles de favor que se suscriban al canal, den like, activen la campanita de notificaciones, que compartan y comenten. Los invito también a formar parte de mis redes sociales. En Facebook estamos como Cometa Crochet, Instagram Cometa-shop-mx y TikTok Cometa Crochet. Muy bien, pues sin más por el momento vamos a comenzar con este tutorial. Miren, vamos a comenzar a hacer la ropita. Comenzaremos con la falda. Vamos a tomar hebra de color café, hacemos un nudo tal y como lo vieron en la imagen y vamos a hacer 10 cadenas. Una vez que hayan realizado las 10 cadenas, nos vamos a saltar las 2 últimas y vamos a trabajar en medios puntos altos. Van a hacer una lazada en la siguiente cadena, enganchan, sacan y hacen su medio punto alto. Así vamos a hacer 8. Al finalizar, giramos la labor, hacemos una cadena y vamos a trabajar en la vuelta número 2 en bucle trasero haciendo 8 medios puntos altos. Vean. Ya sabemos trabajar en bucle trasero. Aquí solo entré ahí en el buclecito, voy a enganchar, saco y hago mi medio punto alto. Aquí está. Voy a volver a hacer lazada, me voy al siguiente bucle trasero. En lugar de tomar todo el punto, solo tomo el bucle trasero y hago el medio punto alto. Y así hasta realizar 8. Miren. Lo que haré a continuación es girar la labor, levantamos con una cadena y otra vez vamos a hacer de las vueltas 2 a la 30, un punto en cada punto, terminando la vuelta con 8 puntos, haciendo todas las vueltas en bucle trasero. Les sugiero que vayan contando los puntos en cada vuelta porque a veces sucede que nos comemos puntitos por allí. Al finalizar nos va a quedar algo como esto. Mitsuri tiene su falda muy corta. Miren, vamos a contar 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 y 30 vueltas. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora es cerrarla de esta manera. Y vamos a empezar a dar puntaditas para cerrar la faldita. Es muy pequeña, así es que estaremos dando quizás 8 puntaditas. Para que quede unida, que quede bien cerradita. Si se puede tomar solo los puntos de aquí, o lo pueden tomar completo, como ustedes decidan, amigas. Y vamos a dar esas puntaditas hasta coser hasta arriba. Miren, traten de sostenerlo de arriba para que no les vaya a quedar más largo de un lado y más corto del otro. Y vamos a comenzar a hacer esto. Así, una puntadita hasta llegar hasta arriba. Una vez que hayan finalizado de coser la faldita, si ven dejé hebra larga en mi aguja lanera, van a voltearla de esta forma. Vean, prácticamente no se notan las puntadas que hicimos. Vamos a tomar nuestra hebra nuevamente. Repito, la dejé un tanto larga porque con esa hebra que nos sobra vamos a coser al cuerpo de Mitsuri. Vamos a introducir de esta manera la faldita hasta los bucles traseros de abajo, donde trabajamos en bucle trasero en color café. Acá arriba no, tiene que ser abajo, no nos vayamos a confundir. Miren, es aquí, en esta. Entonces yo les sugiero que pongan marcadores. Ahí a la altura de esos buclecitos vamos a poner un marcador y después vamos a hacer vamos a tratar de marcar de esta forma la faldita, que quede más o menos el mismo espacio de cada lado. Es normal que haya quedado más grande. Esto nos va a hacer que le dé una forma muy bonita. Entonces vean, vamos a tratar de que nos quede el mismo espacio de ambos lados. Y ahí vamos a poner otro marcador.
Esto nos va a ayudar para que nos quede bien proporcionada al momento de coser. Vamos a hacer lo mismo ahora de cada lado. Vean. Tratar de que nos quede, como nos queda grande, pues que quede igual de grande de la derecha que de la izquierda. Ponemos nuestro marcador y vamos a hacer lo mismo en el otro extremo. Ahora vamos de este lado. Tratar de que nos quede bien proporcionada y ahí vamos a poner otra marquita, otro alfiler. No son marcas, es simplemente para sostener la faldita. Y vamos a empezar a coser. Repito, va a quedar un poquito grande, así es que vamos a tratar de distribuir los puntos, los tabloncitos, de tal manera que nos quede bien proporcionadita. Por eso es importante poner las marcas. Ya quito esa primer marca, voy a hacer como que a unir un poquito las tablitas, vean. Si ustedes hacen esto con sus manos, aprietan un poquitito, se van a marcar solitas. Una vez que queden así marcaditas, vean como que unimos la parte alta. Vean, aquí ya le jalé, pero si unimos estos como tabloncitos así, aprieten un poquito con sus dedos y solitas se van a quedar ahí marcaditas. Entonces aquí sí, en los puntos del cuerpo vamos a tratar de coser uno por uno a donde nos dé la faldita. Nos vamos al siguiente punto del cuerpo y allí, como ya lo acomodamos, a donde nos dé la faldita, vean. Allí, al siguiente punto y a donde nos dé en la faldita. Repito, ya lo acomodamos la faldita con nuestros dedos, va a ser muy fácil ubicar ahí en la falda en donde vamos a dar la puntadita. Nos vamos, eso sí, vuelvo a repetir, van a coser cada punto del cuerpo, eso sí los van a tomar. Aquí tomo el punto del cuerpo y después, como ya acomodé bien los tabloncitos, pues solito me va a decir en dónde voy a hacer mi siguiente puntada en la falda. Y así nos seguimos, amigas. Un puntito en el cuerpo y un puntito en la falda. Un puntito en el cuerpo y un puntito en la falda. Si ven, aquí estoy a punto de llegar a la segunda marquita. Ahí vamos. Ya una vez que lleguen a la segunda marca, ya pueden, ya pueden quitarla para que no les estorbe. Y vamos a seguir cosiendo de la misma forma que lo hicimos hasta ahorita. Aquí estoy a la altura del marcador que acabo, del alfiler que acabo de quitar. Vuelvo a acomodar bien mis tabloncitos y sigo haciendo las puntaditas tal y como lo hicimos en la primera parte de la falda. Vamos ahora a realizar los senos. Son muy fáciles. Van a hacer un anillo mágico de 6 puntos en la vuelta número 1. En la vuelta 2, 6 aumentos, terminando la vuelta con 12 puntos. Y en la vuelta 3 van a realizar un punto en cada punto, terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Eso es todo. Nos vamos a ir al final al siguiente punto en el que vamos a hacer un punto deslizado. Apretamos bien fuerte y vamos a cortar. Ahora lo que voy a hacer es por el revés del seno voy a introducir el crochet y voy a pasar esta hebrita simplemente hacia atrás. Así. Y ahí ya nos quedó el primero. Vamos a hacer dos exactamente iguales. Cierren bien su anillo mágico, Y miren, aquí yo ya cosí uno, el otro lo van a coser más o menos los colocan a la altura digamos, la axila de la muñequita, aquí de lo café del bracito. Ese va a ser su referencia, vean. Que les queden bien alineados, que no les vaya a quedar uno más arriba, otro más abajo. Vean cómo de la parte baja del cuerpo tengo una 2 a la altura de la tercera vuelta, una 2 a la altura de la tercera vuelta, un poquitito más abajo de la tercera vuelta, contando de abajo hacia arriba. Vean, más o menos a esa altura. Les puede quedar un poquito más arriba, un poquito más abajo, pero mínimo, muy poquito. Y lo van a colocar de esta forma. Van a ensartar su aguja lanera, pero no van a tomar la hebra completa de color carne. Sinfonía consta de 6 hebras. Nosotros lo vamos a dividir en 3 hebras y con esa vamos a coser cada uno de los senos, haciendo una puntadita en cada punto. Antes de terminar de cerrarlo, vamos a rellenar con un poquitito de relleno sintético. Vean, esto es antes de terminar de coser el seno.
Vamos a rellenar con un poquito y ya seguimos cosiendo hasta finalizar. Así nos habría quedado. Se ve un poco extraña, ¿verdad? Pero no se preocupen, ya con la ropa va a tomar una forma muy bonita. Ya lo verán más adelante. Vamos a continuar ahora haciendo la blusa. Aquí ya realicé 29 cadenas, me salto la última y me regreso haciendo 28 puntos bajos. Al final hacemos cadena, giramos la labor, nos saltamos un punto y vamos a realizar 26 puntos bajos, que es lo que nos sobraría aquí. En la vuelta número 3 vamos a hacer una cadena, giramos la labor, nos saltamos un punto, realizamos un punto bajo y otros 25 puntos bajos. Vuelta 4, cadena, giramos la labor, nos saltamos un punto, realizamos un punto bajo y vamos a realizar otros 24 puntos. Vuelta 5, cadena, giramos, vamos a saltarnos un punto, hacemos un punto bajo y después haremos 23 puntos. Vamos a continuar con la vuelta número 6, otra vez vamos a saltarnos un punto, nos sobran 22 puntos y los vamos a realizar. Muy bien. Ya sabemos, cadena, giramos la labor. Lo que vamos a hacer ahora, amigas, ya no vamos a saltarnos puntos, ya no haremos disminuciones. Vamos a hacer ahora 1, 2 y 3 puntos bajos. Cadena, giramos la labor y vamos a hacer otras 3 vueltas más de 3 puntos bajos. Aquí voy por la segunda vuelta de 3 puntos bajos. Voy a hacer en total 4 vueltas. Así es como nos debe de quedar. Al final hacen cadena para fijar, dejan hebra corta. Vamos a contar 4 puntos y en el punto número 5 vamos a entrar con el crochet. Tomamos la hebra de color café, la misma con la que estamos haciendo la blusita. Vamos aquí a hacer una cadena y en ese mismo punto vamos a hacer un punto bajo. Otro más y así hasta realizar 9. Llevo 2, 3, 4 y así nos vamos a ir hasta realizar 9 puntos bajos. Una vez que los hayan realizado, cadena, giramos la labor y vamos a hacer otras 2 vueltas de 9 puntos bajos. En total serían 3 vueltas. Muy bien, al final ya saben, pueden hacer esto o hacer cadena para fijar. Aquí nos vamos a saltar 4 puntos. En el quinto vamos a introducir nuestra hebra y vamos a hacer nuevamente, bueno, la introducimos así. Aquí vamos en ese mismo punto, bueno, aquí hacemos una cadena. En ese mismo punto entramos nuevamente y hacemos un punto bajo. Sería el primero de 3. Aquí llevo uno más y uno más. Cadena, giramos la labor y vamos a hacer otras 3 vueltas de 3 puntos bajos. En total debemos hacer 4 vueltas de 3 puntos bajos, igual como lo hicimos de este lado. Y miren, rápido y fácil la blusita. Nos va a quedar algo como lo que están viendo en la imagen. Ubiquen el derecho de su labor y una vez que hayan ubicado el derecho van a coser esta parte de acá arriba. El derecho debe de quedar hacia adentro para que cuando volteen, después de hacer estas puntadas, cuando volteen la pieza, pues el derecho quede donde ustedes quieran. Está prácticamente igual, ¿eh? Así es que, pues si ustedes son muy detallistas, ubiquen el derecho, pero prácticamente los dos lados son de la misma forma. Y van a hacer estas 3 puntaditas aquí a lo que corresponde al hombro de la blusita. Vamos a hacer aquí varias puntaditas hasta coser. Aquí me falta una para que se vea bien cerradito, que no quede ahí nada suelto. Hago otra puntadita. Una vez que terminen, hacen un nudito y pierden la hebra, o si quieren se pueden seguir hasta el otro lado, porque vamos ahora a coser de la misma manera el otro hombro. Así es que si quieren seguirse con la misma hebra está bien. Y así les va a quedar una pieza muy pequeña. Ya simplemente la vamos a voltear y estaría quedando algo similar a lo que están viendo en la imagen. Antes de continuar vamos a hacer un pequeño detalle. Vamos a entrar aquí, es la parte baja de la blusita. Aquí en esa esquinita vamos a entrar con el crochet y vamos a entrar ahora con el color blanco.
Allí mismo, en ese punto, vamos a hacer una cadena y en ese mismo punto un punto bajo. Vamos a hacer aquí un pequeño detalle, una orilla en color blanco. Aquí va el primero y nos vamos a ir recorriendo tratando de perder la hebrita de color blanco que acabamos con la que estamos trabajando en este momento, y nos vamos a ir hacia arriba. Vamos perdiendo la hebrita y en todo el contorno de la blusita vamos a ir haciendo puntos bajos. Así esto le va a dar un mejor terminado y el personaje tiene este detalle en blanco en todo alrededor. Así es que así nos vamos a ir todo hasta llegar aquí arriba. Y miren, si se quieren seguir hacia atrás está muy bien y terminar del otro lado. Yo lo que hice aquí es rematar y volví a empezar del otro lado. Pero miren, ahorita editando estoy pensando que también se pueden seguir de la misma forma hasta terminar del otro lado. También se va a ver muy bonito. Y pues ya no tienen que rematar ni cortar ni nada. Van a perder la hebra si deciden hacer lo que yo por aquí adentro. Aquí ya voy a empezar del otro lado, pero sí, ahorita que estoy editando estoy pensando, no me hubiera seguido hasta el otro lado, así es que les propongo que no corten la hebra y que se sigan directo hasta terminar del otro lado. Muy bien, así es como nos estaría quedando. Vamos a colocársela ahora, vean, de esta manera. Vamos a introducir un bracito, vamos a introducir el otro. Ya va tomando forma nuestra Mitsuri. Ya en abril empiezan más capítulos del anime, así es que con la emoción de que empiecen. Miren, ya lo acomodan perfectamente. Traten de ubicarlo bien centradito, la parte baja de la blusita. Más adelante vamos a hacer un detalle aquí, pero sí es importante que aquí vean que quede bien centradito a la altura de la mitad de los senos, donde se unen los senos allí. Entonces yo ya ensarté mi aguja lanera de color café y vamos a comenzar a dar puntadas. Ahora, si recuerdan, dejamos bucles traseros aquí en esta parte alta. Ahí es donde vamos a comenzar a coser la blusita. A veces es un poco tedioso los cambios de color, y que bucle trasero y que bucle normal y que bucle delantero, pero esto nos va a ayudar a darle forma a nuestros personajes y que se parezcan lo más posible. Miren, entonces aquí sí vamos a dar, son los mismos puntos que tenemos en la blusa y los mismos que tenemos en el cuerpo en color café. Entonces vamos a dar una puntadita así en el cuerpo y otro en la blusita, y así hasta coser toda la blusita por acá, toda. Muy bien, aquí ya finalicé. Lo que quiero es que se cierre perfectamente. Al hacer yo esto, vean, al irme aquí donde inicié, voy a salir justo en el punto donde empecé, y al dar el jaloncito se les va a cerrar perfectamente la blusita. Ya nada más aquí vamos a dar dos nuditos bien apretaditos para que se cierre bien la blusita. Cortamos la hebra y con nuestra aguja lanera nos vamos a ayudar a perder esas hebritas hacia adentro del cuerpo de Mitsuri. Así es que cada vez se ve mejor, ¿no creen? Ahora ya ensarté mi hebra de color blanco y aquí solamente vamos a dar unas puntadas para unir esta parte alta de la blusa. Así, amigas, unas 3-4 puntaditas. Ustedes vayan viendo, traten de acomodarlas de tal manera que se vea bonito. Miren, aquí ya vamos cerrándola. Jalen para que quede bien cerradito, bien unido. Esto es importante porque el personaje tiene esta parte de la blusa así. Entonces jalen bien para que quede bien unido y den tantas puntadas como ustedes crean necesarias. Muy bien, aquí seguimos. Una vez que tengan las puntadas necesarias, ya solamente nos vamos a ir por acá. Y lo vamos a perder en cualquier punto, amigas. Aquí para atrás está muy bien. Jalan fuerte, cortan la hebra, y ahí quedó. Muy bien, pues va tomando más y más forma. Vamos a hacer ahora la hebilla. Esta se hace muy fácil. Aquí todavía no la pego, Esta la voy a pegar. Si ustedes quieren coserla, tendrían que coserla con hilo muy delgado.
Para realizarla hice 12 cadenitas. Vamos a tratar de formar un cuadrito en la parte frontal del cuerpo de Mitsuri. Muy bien, que quede bien distribuido el cuadrito, que se vea arriba, abajo y a los lados con los mismos puntos. Una vez que ya quedó como ustedes quieran, vamos a empezar a pegar con un poquitito de silicón. Yo por eso les pedí a para dosificar un poquito más. Si son muy diestras en la pistola de silicón y no les sale demasiado, pues con la pistola. Y miren, ya nada más vamos a pegar, esta parte nos vamos a ayudar mucho con la aguja lanera para ir dando forma a la hebilla. Ahora voy a colocar sin quitar los alfileres que puse arriba, porque ya quedó como yo quiero. Entonces voy a acomodar esta parte de abajo. La hebrita que me quedó ahí la paso hacia atrás para que se pegue, y con ayuda de la aguja lanera me voy a ayudar con la ayuda me voy a ayudar con la aguja lanera a darle forma cuadradita a la hebilla. Muy bien, pega bien rápido el silicón, tengan cuidado que no se les despegue, y vamos a seguir poniendo un poquitín de silicón y colocando, ayudándonos con nuestra aguja lanera. Si se le sale por los lados el silicón, este es el momento de meterlo por debajo de la hebilla para que no se vea y no se vaya a manchar el vestido de Mitsuri. Ya casi acabamos. Miren, la aguja nos ayuda mucho a dar la forma cuadrada. Vean cómo me ayudo también con mis dedos a darle a la forma cuadrada. Espero unos segundos a que seque bien para que quede bien formadito, y ya solo me toca poner un poquito de silicona aquí arriba y pegar tal y como pegamos las demás piezas. Ya la fuimos dando esa forma muy bonita de cuadradito. Son detalles, mientras más detalles mejor, para que su personaje se parezca lo más posible. Es aquí donde les decía, si se le sale un poquito el silicón por arriba, este es el momento en que no ha secado, lo pasamos hacia abajo de la hebilla, vean, así, y ni siquiera se va a ver, amigas. Y pues ya simplemente esperamos a que seque bien la hebillita. Es importante, como les digo, los detalles. Y miren qué bonita quedó. Ahí está, un detalle más de nuestra bella Mitsuri. Muy bien, vamos ahora con el cabellito. Para hacer el cabello vamos a tomar nuestro material de color rosa y vamos a realizar exactamente lo mismo que hicimos en la cabeza hasta la vuelta número 9. La vuelta número 9 la estaríamos terminando con 60 puntos bajos, y vamos a realizar las vueltas 10, 11 y 12 haciendo un punto en cada punto, terminando la vuelta 12 con 60 puntos bajos. Muy bien, vamos a seguir con la cabecita, pero ahora vamos a trabajar en bucle trasero. Vamos a hacer las vueltas de la 13 a la 15 trabajando en bucle trasero. Ya sabemos, en lugar de tomar todo el punto, que sería así, solo trabajaríamos en el bucle trasero. Y así haremos un punto en cada punto. Repito, haciendo esto mismo en las vueltas 13 a la 15. Muy bien, una vez finalizada la vamos a comenzar con la realización de los cabellitos. Vamos a continuar aquí haciendo 20 cadenas. 1, 2, 3 y así hasta realizar 20. Ya que tengan las 20, van a tomar la hebra de color verde, la van a introducir de esta forma en esa última cadena que hicimos de color rosa. Y vamos a realizar ahora 16 cadenas ya en color verde. Aquí vamos. Ajusten bien, bien, bien. Y vamos a hacer las 16 cadenas. 1, 2, 3. Muy bien, lo voy a realizar. Ya que hayan finalizado, la última cadena se la van a saltar. Y vamos a realizar 5 puntos deslizados. Aquí va 1, 2, 3, 4 y 5 puntos deslizados. Después vamos a hacer 10 puntos bajos
1, 2 y así hasta hacer 10. Ya que hice los 10, el 10º punto no lo voy a terminar. El último paso de ese 10º punto lo voy a terminar en color rosa. Suelto la hebra de color verde, retomo la hebra de color rosa y con esta voy a terminar el último punto. Tratamos de ajustar bien nuestras hebritas y así vamos a hacer el cambio de color. Muy bien, a partir de aquí, los 20 puntos que hicimos en rosa, miren, corto mi hebra de color verde. Ya corté, voy a cortar un poquito más porque estas hebras me quedaron demasiado largas. Las vamos a ir perdiendo conforme vayamos avanzando de ahora en adelante. Por eso no las quiero tan largas. Muy bien. Vamos a trabajar en medio punto alto, haciendo un medio punto alto en cada una de las 20 cadenas que hicimos en color rosa. Y aprovechamos para ir perdiendo esas hebritas en color verde. Las pasamos hacia arriba del ganchillo y hacemos nuestro medio punto alto. Muy bien, voy a hacer aquí una lazada. Entro a la siguiente cadena, vuelvo a hacer una lazada. Saco y hago otro medio punto alto y así vamos a hacer hasta realizar un medio punto alto en cada una de las 20 cadenas, perdiendo por ahí los hilos de color verde. Cuando hayamos terminado, nos vamos a saltar un punto en el que sigue, hacemos un punto deslizado y vamos a seguir el mismo procedimiento del primer cabello que les mostré. Muy bien. Vamos a hacer esto hasta obtener 23 cabellos. Ahora vamos a hacer los cabellos que corresponden a la parte de enfrente del cabello. Es exactamente el mismo procedimiento, pero estos los vamos a hacer solo en puntos bajos, solo en puntos bajos. Vamos a hacer 3 cabellos en los que vamos a hacer 10 cadenas en rosa, 6 cadenas en color verde. Todos estos los vamos a hacer solo en puntos bajos, recuerden. Entonces, ya que hicimos las 10 cadenas en rosa, las 6 en verde, nos saltamos el último punto en verde y nos regresamos haciendo 5 puntos bajos en color verde. Hacemos el cambio de color como ya les había yo explicado en todos los demás cabellitos y vamos a hacer 10 puntos bajos en color rosa. Cuando hayan terminado, se saltan un punto, vuelven a empezar hasta tener 3 cabellos de este tamaño. Aquí ya los tengo, vean, son cabellitos cortos, son los que van en la parte frontal de la carita de nuestra muñequita. Vamos a hacer ahora 2 cabellos en los que vamos a hacer 5 cadenas en rosa, 6 cadenas en verde y nos regresamos trabajando en puntos bajos y haríamos otros 3 cabellos igual que estos 3 primeros que hicimos. Una vez que hayan realizado esto, van a tener esto, miren. Estos son los 3 últimos cabellitos que hicimos, son del mismo tamaño que los 3 primeros y enfrente les van a quedar 2 cabellitos un poquitito más pequeños. Al finalizar van a hacer, recuerden que siempre acabamos con punto deslizado, hacen cadena para fijar, aprietan bien fuerte y vamos a dejar hebra larga porque con esta hebra vamos a coser la peluquita a la cabeza de Mitsuri, así es que dejen hebra lo suficientemente larga. Y pues así nos vamos a quedar en este tutorial. Yo quería que termináramos en un video pero no me fue posible, así es que avancen que muy pronto vamos a continuar con la realización de Mitsuri.